Bueno, la paz de Dios, saludo, y es un honor el estar en este momento ante ustedes. Doy la gloria y la honra a nuestro Dios porque en este momento viene a mi mente el recuerdo de cómo llegué yo a esta iglesia, cómo llegué a este amado movimiento cristiano interdenominacional y en específico a la iglesia Monte de los Olivos, Coajimalpa. Bien recuerdo que era el año de 1978, más o menos por el mes de abril, y mucho antes, algunas hermanas hermosas en el Señor. En aquel tiempo, la hermana Esperanza Arriaga, la hermana Mari Martínez, la hermana Albertina Fabián y nuestra hermana Noemí Moreno eran unas hermanas muy dedicadas al Evangelio. Recuerdo que en nuestro noviazgo nos encontraban en la calle y las hermanitas nos invitaban al templo, me decían: Agustín, lleva a tu novia al templo, y pues la verdad es que yo nunca intenté llevarla por ningún motivo, no escuchaba. Pero llegó ese año que les menciono, en 1978, pues ya estábamos casados, mi esposa y yo nos casamos en 1976 y era su segundo embarazo. Era un embarazo de alto riesgo, muy peligroso. Recuerdo que los médicos decían que era posible que muriera o mi esposa o el bebé, pero no podían estar vivos los dos. Y bueno, pues nos acercamos con las hermanas a platicar y ellas nos compartieron el Evangelio. Nos dijeron que nos iban a sacar una cita con el siervo de Dios, el hermano Eleazar González Rosales, y pues platicamos con él. Él nos atendió muy amablemente, nos recibió de todo corazón y nos expuso el plan de salvación. Nos dijo que si nosotros aceptábamos, la iglesia nos iba a apoyar en oración y en ayuno, y pues que era lo único que podíamos hacer en ese momento, dado que nadie nos podía ayudar, ni la ciencia médica, porque ya habían dado su dictamen. Y pues nosotros pues sí aceptamos y empezamos a asistir a la iglesia. En ese tiempo era la casa de los hermanos Juárez Arriaga, hermano Juanito y la hermana Esperanza, y vivían, y ahí nos congregábamos. Pues llegó el tiempo del alumbramiento, mi esposa se empezó a sentir mal y fue llevada al médico. Yo no estaba presente, estaba trabajando, pero mi esposa fue llevada al lugar donde iba a nacer la criatura. No sabíamos nada en realidad, pero fue puesta en las manos de Dios. Para esto quiero decirles que se acercaron amablemente muchas hermanas para orar con ella, para apoyarla y darle palabras de aliento. Y pues mi esposa, muy jovencita, demasiado jovencita, en ese año ella tenía 18 años, se fue al hospital. Y qué noticia me llevé yo la sorpresa de mi vida, porque me llamaron por teléfono a mi trabajo y me indicaron que mi esposa estaba bien y que no solamente había nacido un bebé, no, habían nacido dos bebés. Mi hijo Paulo César y mi hijo Moisés, gemelos, nacieron esa ocasión. Y pues yo me salí del trabajo, fui al hospital a ver a mi esposa, y sí me permitieron verla, me permitieron ver a los bebés un tiempo.
Y desde ahí nació la confianza, la fe, porque el Señor Jesucristo en ese momento, Él nos mostró que Él está con nosotros. Él nos mostró que Él puede hacer cosas grandes, grandísimas. Y pues nosotros llegamos y nos instalamos en la iglesia ya como congregantes y empezamos a asistir, pero quiero decirles una cosa, que esto de asistir al templo fue una lucha también muy dura, porque mi papá, don Agustín Holguín Ramírez, una persona muy dura, durísima. De verdad yo no he encontrado un padre que se comporte así, debe de haber, pero no lo conozco hasta este momento, pero mi padre se comportaba de una manera muy, muy dura, muy difícil. Él pues desechaba todo lo que se pudiera llamar evangelio. No, hermanos, despreciaba mucho a los evangélicos, a los cristianos los despreciaba mucho. Pues él tenía un amigo que vivía ahí enfrente de la casa de la hermana Esperancita, donde era el templo, don Fortino, y platicaban entre ellos y pues despreciaba todo lo que era el cristianismo. Me recuerdo que una ocasión llegó a la casa y encontró una Biblia en el ropero y la empezó a romper, la rompió y la hizo cachos y la tiró al piso. Y pues a mi mamá la golpeaba, porque mi mamá siempre nos inculcó el evangelio, pero mi papá no aceptaba, y así se comportaba él, de esa manera. Entonces, para mi esposa y para mí, pues inexpertos y con el temor, yo sin un trabajo completamente seguro y con 3 hijos, pues era difícil y me tenía que apegar a las reglas de mi padre. Y recuerdo que una ocasión, ya para el año de 1979, porque les decía yo que era difícil ir al templo, vivimos aún todavía en la calle de Monte Naranjo, y salíamos mi esposa y yo los domingos temprano, y agarrábamos a nuestros hijitos, 3 ya teníamos en ese tiempo, y nos rodeábamos toda la colonia. Sí, recuerdo, rodeábamos toda la colonia para poder llegar al templo a escondidas, ocultándonos de mi padre, que él no nos viera. Incluso nos ocultábamos del vecino, que no nos fuese a ver, para que no le dijera a mi papá, y nos metíamos al templo y estábamos todo el tiempo que era el horario del culto, y ahí estábamos, y luego ya regresábamos a la casa, y así era nuestra vida cultural, escondiéndonos de mi padre. Pero una ocasión, en el año ya de 1979, les repito, estábamos jugando en el patio de la casa, mis hermanos y yo, pateando un balón de fútbol, y mi esposa y mi hermano mayor estaban en la cocina, en lo que era la cocina. Ellos tenían una plática. No estaba mi padre, pero mi hermano pues no sabía tocar la guitarra, y yo los escuchaba que estaban cantando un coro. Mi hermano tocando la guitarra y mi esposa cantando, no se lo sabían bien, pero ellos estaban cantando un coro. Y de pronto mi papá los escuchó y no fue a decirles a ellos nada, no les dijo a ellos nada, sino que pues directamente fue conmigo, me llamó, me tomó del brazo y me dijo: oyes, hijo, esto es a lo que llevas a tu familia todos los domingos. Créame usted que me puede escuchar por este medio, que yo por un momento dudé, por un momento me quedé pensando qué iba a hacer si yo decía que sí,
¿qué iba a pasar? Seguramente mi padre me correría de la casa y pues yo no tenía nada seguro. Ya teníamos algunas cosas, mi esposa y yo, pero pues no teníamos a dónde ir si mi papá optaba por ese camino. Yo me quedé callado unos segundos y es una ocasión en la cual yo escuché. Nadie me habló, porque nadie pudo haber dicho estas palabras que yo escuché. Yo pude escuchar esta voz que me dijo: no me niegues. Y aún no era bautizado yo, pero yo sí escuché esa voz. No estoy mintiendo, porque les repito que yo tenía mucho temor de mi padre. Pero cuando yo audiblemente, con mis oídos, escuché esta voz que me dijo: no me niegues, yo le contesté a mi padre: sí, efectivamente, eso es a lo que llevo a mi familia. De inmediato mi papá me dijo: pues aquí no cabes, busca lugar a donde te vayas, me desocupas mi casa porque aquí no cabes. De inmediato me fui a donde estaba mi esposa y le comenté lo que había pasado, y yo encontré una respuesta de parte de mi esposa. Cuando yo le dije lo que había pasado, mi papá ya nos corrió de la casa. Ella solamente me dijo estas palabras: ¿tú tienes miedo? Y yo le dije: no tengo miedo, porque si hubiese tenido miedo le hubiese dicho a mi papá pues que yo no sabía nada y asunto resuelto. Pero yo le dije que sí. Y me dijo mi esposa: bueno, pues entonces no te preocupes, Dios nos va a ayudar. Esa ocasión nos dormimos, era sábado. Nos acostamos, mi esposa y yo, platicando algunos proyectos. Y dijimos: pues mañana salimos a buscar un cuarto, a ver qué hacemos. Nos dormimos y al despertar nos levantamos, nos arreglamos y salimos, no para ir al templo, sino para ir a buscar un lugar donde llegar para vivir ahí. Y pues nos salimos, caminamos, y ahí en la avenida San José de los Cedros nos paramos, mi esposa y yo, y dijimos: ¿para dónde vamos? Y yo le dije: mira, para donde pase primero el camión, para allá nos vamos, ¿qué te parece? Dice: bueno. El camión llegó hacia Santiago, entonces nos pasamos del otro lado, abordamos el camión y nos llevó, y nosotros íbamos viendo a ver si decía algún lugar: se renta cuarto, se renta vivienda, o a ver qué pasaba. Y de pronto vimos ahí en una parada del camión, vimos un caso de carnitas muy grande, y había personas que estaban alrededor del caso. Y le dije a mi esposo: oye, ¿te parece bien si nos bajamos, compramos y comemos con los niños aquí en el campo? Era campo muy bonito ahí. Y me dice mi esposa: bueno, ya nos bajamos y nos acercamos al lugar donde estaban vendiendo. Y qué sorpresa nos llevamos, porque quien estaba ahí era nuestra hermana Agustina, que le conocíamos muy poco, nuestra hermana Agustina Zúñiga, ahí en La Cabrera. Y pues nos quedamos mirando y ella me preguntó: hermano, ¿qué está haciendo aquí? Y pues yo le dije: hermana, pues mire, usted que vive aquí, quisiera preguntarle, porque mire, tuvimos este problema con mi papá. Pues mi papá nos corrió de la casa y pues vengo con mi esposa y mis hijitos, y pues estamos buscando un lugar para vivir, porque pues ya no podemos estar ahí en la casa. Mi papá nos corrió por el evangelio, hermana, pues porque no acepta que nosotros vayamos al templo.
Y la hermana Agustina se sonrió y me dijo: hermano, venga usted. Dice, mire, abrió la puerta de su casa y dice, mire, ese cuarto que está ahí, está desocupado. Véngase para acá, hermano. Yo se lo dejo ahí, se lo rento. Véngase, platicamos, le cobro muy poco. Véngase usted con sus hijos. Aquí será muy bien recibido con su esposa. Y todos felices, todos contentos. Le decía yo a la hermana, pero bueno, ahora tengo un problema porque pues tengo mis cosas, mi cama, mi estufa, mi refrigerador y pues me dice, no se preocupe, hermano, mi hijo tiene una camioneta y él se las trae para acá, usted no se preocupe. Y hermanos, pues así fue y empezamos a vivir ahí con la hermana Agustina. Y Dios tiene sus planes porque llegamos al lugar donde verdaderamente se oraba, verdaderamente la hermana nos da una enseñanza y un testimonio vivo de la palabra de Dios y con ella vivimos y aprendimos muchísimas cosas. Mi esposa hizo muy buena amistad ahí con la hermana Agustina, con la hermana Carmen, con sus hijos. Nos llevamos muy bien el tiempo que estuvimos ahí y todo fue, de verdad, todo fue en gratitud a Dios porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Ciertamente mi esposa me decía, ¿tú tienes miedo? Yo le dije que no. Salimos de la casa por problemas en el Evangelio. Llegamos a ese lugar. Pero agradecemos a Dios, bueno, yo agradezco personalmente a Dios el que Dios me haya permitido llegar a esta iglesia amada, Monte de los Olivos, porque empezamos a colaborar con el siervo de Dios, con el hermano Eleazar González, empezamos a participar muy activamente, el hermano nos consagraba como presidentes de la fraternidad de varones, como varias cosas, varios cargos tuvimos en el tiempo que estuvimos aquí colaborando con el siervo de Dios en esta iglesia. Yo recuerdo, lo acompañé a 2 o 3 viajes que él tuvo al puerto de Acapulco, a la ciudad de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y 2 o 3 ocasiones al puerto de Acapulco lo acompañé. Él era el presidente nacional de varones y pues tenía muchas actividades y siempre estuve yo acompañándole, aprendiendo muchísimas cosas del siervo de Dios. Yo le aprendí mucho, sí, honestamente le aprendí al siervo de Dios. Y bueno, pues estuvimos aquí colaborando más o menos hasta el año de 1993. Hasta el año de 1993, no sin antes decirles que pasamos por muchas pruebas, pasamos por cosas muy, muy difíciles, por enfermedades, por tribulaciones, por angustias, pero de todas esas tribulaciones el Señor Jesucristo siempre nos ha ayudado. Hasta este tiempo Él nos sigue ayudando, Él está con nosotros. Yo recuerdo que la primera enfermedad grave que yo tuve en el año de 1992, yo tenía 26 años en ese tiempo y tenía movimientos de un anciano ya de 70 años. No podía caminar libremente, me dolían todas las articulaciones de las manos, de los pies, las rodillas, era algo muy doloroso. Pues me llevaron al médico
en el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuento con el documento que menciona cuál es el dictamen. Y a mi esposa pues le dijeron, tristemente, ya la última ocasión que el médico me auscultó, le dijo, sabe que llévese a su esposo porque no va a servir ya para nada. Su esposo tiene artritis reumatoide en un grado muy alto y él, pues esta enfermedad no tiene cura, se trata, se controla, pero los mismos medicamentos pues van a dañar su organismo de tal manera que pues el tiempo de vida es muy corto, una vida útil es muy corto. Entonces fue la primera ocasión en que yo me sentí de una manera muy triste porque pues mi esposa estaba muy joven, mis hijos muy pequeños y la situación era muy difícil, era algo muy doloroso la enfermedad que yo tenía. Recuerdo que mi suegra también colaboró, ella me quería ayudar y en un tiempo pues me llevó a un médico ahí en Polanco. Ese médico pues hacía varias mezclas de medicamentos y luego me preguntaba dónde me dolía, me tocaba las articulaciones, me las marcaba con un crayón y después ya me inyectaba y pues me sentía muy bien yo. Esa inyección me duraba 15 días, los movimientos eran normales, ya no me dolía nada, pero después mi esposa le preguntó al médico qué era lo que me estaba inyectando y el médico le dijo que era cortisona. Desafortunadamente era lo mismo que me habían dicho en el seguro. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no quiero que me inyecten ahí, ¿no? Ya no quiero. Si Dios decide algo, que sea así, ya sin medicamentos, porque de nada va a servir esto. Entonces el siervo de Dios platicó muchas ocasiones conmigo, siempre estaba en la casa. Él le decía a mi esposa, el hermano ya está muy grave, si me sentía yo muy mal. Platicaba con mi esposa y le decía a su esposo, ya está muy grave. Vamos a orar. Motivaba a la iglesia para que todos se pusieran en oración y ayuno. Recuerdo, hermanos, que nosotros hemos disfrutado, como dicen, de la época dorada, la época de oro de esta iglesia. Vimos grandes milagros, grandes maravillas, y esto fue lo que a mí me motivó también en ese tiempo a decir, pues si Dios ha hecho esto, yo he visto lo que ha hecho Dios, pues yo creo que algo puede hacer conmigo, y si no lo hace, pues me voy con Él. Decidí con mi esposa ya no tomar más medicamentos. Hablamos con el siervo de Dios y recuerdo que una ocasión el siervo de Dios se tuvo que quedar a dormir ahí en la casa porque yo estaba muy enfermo, los dolores eran muy fuertes y solamente orábamos. Y un día yo brinqué y le dije a mi esposa, no me duele nada, mira cómo estoy. Recuerdo que incluso hice algunos ejercicios, algunas sentadillas, estiré mis manos y no me duele nada. Pero Dios me sanó. Dios me sanó de una manera que no me había dado cuenta, de verdad, no me había dado cuenta. Yo todavía tenía, pues no sé cómo decir esto, lo que queda de los dolores. Recuerdo que un 16 de septiembre
de 1993, el siervo de Dios nos llevó a una salida al campo, a la Marquesa. Y pues yo me quedé sentado con las hermanas que estaban calentando la comida y yo tenía una cobija. Y de pronto llegó mi hijo Moisés y me dice: papá, ¿me alquilas una moto? Le dije: sí, hijo, pídela, yo ahorita pago. Y se dio unas vueltas en la motocicleta y de pronto llega y me dice: papá, date una vuelta. Y yo dije: bueno, pues este muchacho, ¿qué piensa? Me está viendo cómo estoy y me está retando. ¿Qué? Le dijo: sí, hijo, sí. Sí, me subo a la motocicleta. Me subí a la motocicleta y a la primera vuelta que di observé que había una zanja y yo todavía me dije entre mí mismo: ahorita voy a brincar esa zanja. Y cuando di la vuelta le aceleré todo a la motocicleta y sí brinqué, pero la motocicleta cayó dentro de la zanja y yo salí volando. Di cuántas vueltas, no me acuerdo, pero todos los hermanos se dieron cuenta y corrieron a levantarme porque se alarmaron. Y pues yo me levanté antes que ellos llegaran, me sacudí la ropa, agarré la motocicleta y me di la última vuelta y se la entregué a mi hijo. Y luego llega el hermano Gilberto Martínez, que en ese tiempo era un jovencito, y me dice: hermano Agustín, ¿no va a jugar fútbol? Porque él sabía que a mí me gustaba muchísimo. Y le digo: sí juego. Pero ellos todavía no se habían dado cuenta. Es más, ni yo me había dado cuenta que el Señor ya me había sanado. No nos habíamos dado cuenta abiertamente que el Señor me había sanado en ese tiempo. Hicieron los equipos de fútbol y en un campo ahí jugamos. Y en un momento el hermano Gilberto Martínez se acercó a mí y me dijo: hermano Agustín, ¿qué le pasa? Ya nos metió 3 goles. ¿Cómo es posible? Y yo le dije: hermano, ya estoy sano. Y él se acercó a mí y me dijo: es cierto, hermano, usted está sano. Hermano, todos los hermanos, los jóvenes, los varones que estábamos ahí en ese momento en el campo, ahí caímos de rodillas todos. Caímos de rodillas y empezamos a orar, empezamos a clamar al Señor porque nos habíamos dado cuenta que el Señor había hecho un milagro en mi vida. El Señor había hecho la obra, me había sanado y no nos habíamos dado cuenta de eso. Y gloria a Dios, porque esto me permitió ver los planes que Dios tenía para mí, porque ya en ese tiempo, en 1994, empezamos a colaborar en una iglesia que, bueno, se levantó, no había nada en ese tiempo allá en Guerrero, en la sierra, en Tierra Colorada, se llama Llano Grande ese lugar. Y el hermano Eleazar me dijo: hermano, forme su equipo. Y varios hermanos se ofrecieron a colaborar y nos íbamos todos los viernes a predicar allá a aquel lugar. Estuvimos colaborando 6 años ahí en ese lugar, que después pues se entregó al presbiterio de Guerrero, pero se quedó pues algo sembrado ahí, se quedó la semilla ahí en ese lugar. Y después ya fuimos llamados al ministerio para atender una iglesia en Santa Marta, en el Estado de México, en Oquillam. Era una misión de misiones de la Iglesia Central, en la cual pues estuvimos trabajando mi esposa y un servidor. Desde ese tiempo empezamos a trabajar para la gloria de Dios. Vimos cosas grandes. El Señor, ahí nos dimos cuenta que el Señor nos había preparado para la obra. Nos había
Habíamos pasado nosotros por situaciones difíciles, pero no comprendíamos que en ese tiempo el Señor nos había preparado, porque íbamos a pasar, íbamos a ver precisamente lo que nosotros habíamos pasado, las enfermedades que yo había tenido, que los problemas que yo había tenido se nos iban a presentar ahí en la iglesia, y entonces con la autoridad de Dios, pues podíamos aconsejar a las personas que llegaban enfermas con artritis, con reumas, con cosas articulares. Ya podíamos aconsejarles y decirles que el Señor Jesucristo sana, que el Señor Jesucristo era poderoso y es poderoso hasta este tiempo. Pues estuvimos trabajando muy arduamente, estuvimos trabajando ahí en Santa Marta, en Oquillan. Después fuimos llevados a Lucas de Becerra, allá en el Estado de México también, muy cerca de Valle de Bravo, en Amanalco. Ahí estuvimos también colaborando, también estuvimos 6 años, de tal manera que hemos estado en actividad. Salimos de aquí más o menos en el año de 1995, 96, más o menos salimos de aquí. Así que pues estuvimos algo así como 16, 17 años, y después pues ya empezamos a trabajar en el ministerio. El último lugar donde nosotros estuvimos trabajando después de estudiar el Instituto Teológico San Pablo, pues fuimos enviados al estado de Sonora, en la frontera, un lugar igual que no había nada, pero al final estuvimos hasta el mes de diciembre. Nos regresamos y actualmente estamos colaborando en la iglesia de Betel, aquí cerca en Santiago. Estamos colaborando con el hermano Rodrigo Madueño. Estuvimos 2 años después de regresar aquí a este lugar. Estuvimos 2 años y el siervo de Dios, nuestro hermano Ricardo Favela, pues nos mandó a colaborar con nuestro hermano Rodrigo Madueño allá en aquel lugar, y hasta este tiempo estamos ahí colaborando. Nosotros hemos dicho, porque el hermano Eleazar, siervo de Dios, nunca nos dio una carta para cambiarnos de lugar, no nos dio una carta de traslado, así que nosotros nunca hemos salido de aquí. Pertenecemos a esta iglesia, sabemos que al final de nuestros tiempos, cuando Dios lo decida, habremos de regresar a este lugar que es nuestro lugar, porque así lo sentimos, para pues nuestro tiempo ya de congregantes aquí, para estar en la presencia de nuestro Dios, para reunirnos aquí en este lugar hermoso, lugar bello que ahora lo vemos. Esto como que es un sueño. Ahorita entrando yo vi la puerta de este lugar y le digo a mi esposa: mira qué hermoso, cómo se ve la puerta de este lugar. Reconozco, amados hermanos, y por este medio quisiera felicitar a esta amada iglesia por el 50 aniversario que está muy próximo. Ya casi llegamos al 50 aniversario. Quiero felicitar a esta amada iglesia, a los siervos de Dios que actualmente están colaborando aquí en este lugar, al hermano Ricardo Favela y a la hermana Lucía González, y a todos los colaboradores, a toda la iglesia en general. Quisiera felicitarlos por todo lo que se ha hecho, por todo lo que se ha logrado,
es un edificio muy fuerte, pero más que la fortaleza, más que la fuerza que tienen las columnas, más que la fuerza que tienen las traves, que tiene la cimentación, mucho más que eso, tenemos la palabra más segura. Fuimos enseñados con la palabra más segura y tenemos la enseñanza más segura que nos dejó el siervo de Dios, nuestro hermano Eleazar González, y su amada esposa, nuestra hermana Dina González de González, con quienes pues fueron para nosotros nuestros padres espirituales y fueron una guía para nosotros, fueron un ejemplo y siguen siendo un ejemplo aún, porque la palabra de Dios dice que sus obras con ellos siguen y la obra que ellos hicieron sigue viva. Esto es a lo que yo me refiero. Estas columnas, toda la construcción, toda la cimentación es muy segura, sí, pero la palabra de Dios para todos los que llegamos aquí, y muchos, que la gran mayoría de los que iniciaron esto, que iniciaron esta iglesia amada, pues ya han partido con el Señor, la gran mayoría ya han partido con el Señor. Pero yo sé que el Señor, por todo el esfuerzo que hicieron, por todo el esfuerzo que logramos hacer, sí, que logramos hacer aquí en este lugar, ¿cómo no recordar todo el trabajo que se hizo? ¿Cómo no recordarlo cuando este lugar se inundaba? Veníamos a colaborar, a trabajar, hacíamos cosas diferentes que obviamente el siervo de Dios nos iba guiando, nos iba diciendo lo que habíamos de hacer, y esto fue algo hermosísimo y tenemos un recuerdo muy hermoso. Tenemos un recuerdo de cómo estaba este lugar, y ahora cuando nos paramos en la calle y lo vemos, esto, créanme, parece un sueño, pero es una realidad. Es una realidad, es un templo que se ha levantado para las generaciones venideras, y que las generaciones venideras, los que vienen ya, sepan apreciar, sepan valorar lo que ahora tienen, lo que ahora tenemos todavía, porque todavía estamos vivos, y que todo esto sirva para la gloria de nuestro Dios. Solamente ha sido un breve resumen de la vida que nosotros llevamos aquí. No podemos hablar todo porque el tiempo pues no nos alcanzaría para hablar todas las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, con nuestros hijos. Este testimonio grande, hermoso, de nuestra amada hija Yasmín, yo se lo dejo a mi esposa porque esto le corresponde a ella, porque ella como mujercita vivió. Claro, vivimos juntos este testimonio, pero yo le dejo este testimonio a mi esposa para que ella tenga la dicha de platicar, de dar a conocer lo que Dios hizo en nuestra vida, y que ahora seguimos, ella y yo, desde el tiempo que iniciamos juntos el ministerio en este lugar, mi esposa como instructora infantil y yo como responsable de las iglesias. Y Dios nos ha ayudado, Dios ha estado con nosotros. Hemos visto enfermos levantarse, enfermos de cáncer, hemos visto muchos milagros, muchas maravillas que el Señor ha hecho, y por esto le damos gracias a Dios y agradecemos el tiempo y la oportunidad que se nos brinda para dar a conocer
esto y que todos aquellos que escuchen este testimonio y los que siguen y los que han escuchado comprendan que realmente Dios es real, Dios es verdadero, Él está con nosotros. En donde quiera que nosotros estemos, Él está ahí. Esto lo digo para la gloria y la honra de nuestro bendito Dios. Muchas gracias, les agradezco, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos.